Bien, espero que nos dé. Estoy en una computadora chiquita con poco espacio, pero espero que nos dé espacio para grabar por beneficio de nuestros hermanos. Iniciamos con nuestra clase de este módulo 12. Recuerdan que estamos en el módulo 12 y estamos en la en la lección que tiene que ver con los adultos mayores, y decía hace un momento a nuestros hermanos que es muy interesante que esta etapa, dice la página 16 hasta el final de nuestro manual, dice cuando un adulto de etapa tardía. ¿Qué es una etapa tardía en geriatría, que es el estudio de los viejitos, y en geriatría psicológica, que es el estudio de la mentalidad que tenemos los adultos mayores y los adultos que ya están en la tercera edad, que se llama, que es después de los 65 años? En este momento están en una etapa muy difícil. Dijimos la clase pasada algo muy importante. Dijimos, en esta etapa están sufriendo en su cabecita circunstancias diferentes a las que nosotros alcanzamos a ver o percibir. No estamos tan ah, acostumbrados a ver en ellos lo que dice aquí en la página 16: desesperanza, amargura. Y hacía un comentario, recopilando la última parte de nuestra clase, que es como cuando un joven de mi iglesia de 14, 15 años o 16 se acerca a mí y me dice: estoy bien enamorado de la chica que se sienta delante de mí en la iglesia. Yo no lo veo como un pecado, sino como un momento de la vida, y hay que orientarlos. No hay que juzgarlos, sino orientarlos. Naturalmente, les dije, para mí no es pecado, pero tampoco está bien, lo dije la clase pasada. Tenemos que orientar a nuestros muchachos que tienen que entrar al noviazgo en una etapa adecuada para que sea fructífera su vida, pero tenemos que, estos son alarmas de orientación para nuestros muchachos. Para los viejitos mayores de 65 años, y cuando llegan a esta etapa que llama etapa tardía, es cuando han logrado una edad máxima después de los 85 años. Sin, han vivido 20 años en su etapa como adultos mayores o de la tercera edad, y entran en una etapa de los 85 años a los 105 años, que ellos están seguros que es su etapa final de la vida. Naturalmente son muchos años, ¿no? Y naturalmente uno que quisiera estar junto a ellos. Mi papá está en un momento a punto de entrar a esta etapa, y en esta etapa muchos de ellos, así como el muchacho de 13, 15 años nos dijo esto, nos dice: tengo desesperanza, amargura. Si cambian de página en su manual a la página 17, dice autocompasión, es decir, ya no sirvo para nada. Complejo de mártir, aquí estoy abandonado, nadie me atiende. Apartándose de los demás, se sienten solos, desamparados. Y hay en el última viñeta algo que es terrible, que dice maldecir a Dios. Es decir, en este momento hay un momento difícil, y voy a brincar los dos parrafitos que ya estuvimos comentando la clase pasada para encadenar lo que estamos hablando, concatenar con lo que va a ser nuestra siguiente clase. Dice, otra crisis es la de Erickson, que se titula Integridad versus desesperación. Es cuando el adulto tardío, otra vez menciona el adulto tardío, no es, esto no se da, aunque tenemos adultos tardíos muy tempranos, ¿verdad? Pero el adulto tardío es después, dijimos, cuando ya pasó toda su etapa de adulto mayor o de tercera edad, de los 65 a los 85 años, que entra en esa etapa donde dice ya, pues no me queda mucho de camino, ¿verdad? Hablando, si vivimos el hombre, si viviera 100 años, está en el último lapso de su vida, en los últimos minutos de su vida, y entonces ya me queda poco. Dice aquí, en cuanto al adulto tardío, empieza a examinar su vida, a decidir si fue productiva. Si llega a la conclusión de que no lo fue, se desesperará al entender que no puede volver a vivir. Es decir, ya las oportunidades pasaron. Pero si se siente
si siente, perdón, vuelvo a leer porque leí mal, pero si siente, voy a tratar de aumentar mi letra porque les digo, estoy en una compu chiquita y ahora sí me está costando ver, pero nada, pasa nada. Ustedes son buenos para corregirme ahí cuando me... Ah, aquí está la letra que necesitaba. Dice, pero se siente satisfecho por cómo vivió y lo que hizo, será una persona íntegra. Eso lo dice Ramírez, está en línea, es decir, en internet en 2008. Y aquí es donde decimos, estos adultos mayores que tienen estas dificultades los debemos llevar a este estadio, a esta forma de ver la vida. La pastoral hacia ellos tiene que ser, mira, mi hermano, siéntese satisfecho con lo que viviste, siéntete satisfecho con lo que hiciste, o siéntase, si le hablamos de usted a una persona mayor. Y esto le hará ser una persona íntegra, es decir, logró su objetivo. Por eso puse hoy, leyendo esto temprano y revisando los materiales que nos mandan de Aquila y Priscila y nos mandan versículos cada semana interesantes, me pareció que ajustaba muy bien a lo que estamos hablando el versículo o salmo que tenemos ahí en pantalla. Es el Salmo 32:8. Y te haré entender, dice, te haré entender. Lo que tenemos que hacer nosotros desde la pastoral es entender. ¿Qué vamos a entender? ¿Alguien lo tiene que me ayude a leerlo? Aquí hace rato estaba viendo en la 60, eh, el Salmo 100, el Salmo 32, perdón, el Salmo 32. El Salmo 32 lo estaba viendo en la 60 y exactamente el versículo 8. Te haré entender y luego tiene un punto y coma. Y te enseñaré, fíjense bien, el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Digo, a mí me reta mucho esto. O sea, no importa la etapa de la vida donde estés, mi querido amigo, hermano, estás en el momento, estoy hablando como si estuviera hablando con un anciano que está en esta etapa final, terminal de su vida. Estás en las manos de Dios y no debes por qué sentirte angustiado solo. Aún no debes maldecir al Dios que sus ojos están sobre ti. ¿Se entiende esta parte de nuestra clase? Entonces sí podemos ver este Salmo 32:8. A mí me llamó mucho la atención verlo así ahora solo. Había leído varias veces posiblemente este Salmo de David eh, y me había fijado en esa parte del versículo 1 donde dice que son bienaventurados los que sus transgresiones han sido perdonadas. Y este salmo es un salmo de arrepentimiento, de contrición cuando uno comete alguna falta o ha faltado a la ley de Dios o ha faltado a cualquier cosa, ¿no? De la palabra de Dios. Entonces uno debe estar ahí listísimo para saber que la palabra de Dios está dándonos algo para que sea verdaderamente una palabra que le dé a ese anciano una fortaleza en este sentido. ¿No creen ustedes? Bien, dejo un segundo mi anclaje para ver comentarios para terminar este tiempo. Bienvenida Pastora Belén, Pastor Moy, Pastora Raquel, ya le había dado la bienvenida a Arturo y Alicia, a Cuthberto y Mireya, a Pastora Emilia y a la Pastora Silvia y naturalmente al Pastor Fernando y su esposa, posiblemente Ivette que esté por ahí. Bien, vamos a seguir entonces con nuestra página. Me ubico en la página 17 en el punto C. Comentarios sobre este tema de los viejejitos mayores. Nos pueden comentar algo, si no, seguimos adelante. ¿Qué les parece esta pastoral hacia estos ancianos? Ya en esta etapa
dijimos, cuando ya pasaron la tercera edad, ya alguien dice, están viendo tiempo prestado, no es cierto, es su tiempo que Dios les dio. Ay, me maravilla. A mí cuando vino la pandemia y me decían, ¿te preocupa que te mueras? No, porque Dios tiene mi vida en sus manos. Nadie más tiene el control de la vida más que Dios, ¿no? Él es el único que tiene y en la Biblia vemos que alguien la ha aumentado cuando Dios mismo la ha aumentado. Adelante, mi estimado Arturo. Hay una mano arriba. ¿Quieres hacer? O Alicia, no sé, algún comentario al respecto. Sí, buenas noches, maestro. Pues creo que yo lo veo como un área de oportunidad, ¿no? De trabajo, un área en el poder apoyar a esa gente porque, pues al final se les crea mucha incertidumbre, muchas situaciones, pues como dice, ya de decaimiento, se sienten inútiles, se sienten que ya no los toman en cuenta, que todo lo que aportaron, pues al final ya quedó y yo creo que para mí es un área de oportunidad también trabajar con esas personas que en algún momento aportaron, que de ellos también aprendimos en algún momento, y pues también creo yo que de manera, eh, pues siendo justos, también es una oportunidad para que ahora que ellos están viviendo esta situación, pues también poderlos ayudar, ¿no? En este caminar de una vida en el que ellos pues sienten que ya va en decaimiento, ¿no? Y yo creo que apoyarlos a manera de que esa vida también sea un poquito más amena para ellos, para mí lo veo como una oportunidad de poder eh, crear un ministerio y apoyarlos, integrarlos en algunas cosas y hacerles una vida pues grata, ¿no? En ese momento y que se sigan sintiendo útiles, ¿no? Es lo que quería compartir. Gracias, Arturo. Muy buena tu participación. Vamos entonces a cerrar con esta parte y vamos a la siguiente. Nuevamente. Ah, perdón, Pastor Fernando, adelante. Sí, bueno, maestro, no, solamente un comentario es que dice el pastor Abel que si le da acceso, que si le Ah, vuelve a ah, enviar la liga, que no puede entrar, que se le puede enviar la liga, porfa. sí, cómo no. Está conectándose ahora desde su cel. Hemos tenido problemas, pero con gusto. Si se la copias, es la misma que te pasé, Pastor Fernando. Se la copias. Ok, Y la mandas. Veo que está intentando accesar. Parece que lo saca el sistema. Entonces, déjame también copiar aquí la liga. Le voy a copiar tal cual, copiar enlace y voy a un segundo. Mientras que esto nos va a servir para pasar de. Gracias, pastor. Este, aquí tenemos a Pastor Abel. La vez pasada se la copié así tal cual de aquí de nuestra clase y pude entrar. Vamos a ver si ahora lo logra. Ok, pues ya vamos entonces voy a hacer nuevamente el anclaje y voy no lo veo, intentó, pero se salió. Vamos a ver si lo logra. Bueno, eh, anclaje, aquí está. Entonces pasamos a la siguiente parte y está ahí en nuestro manual, la página 17 y dice necesidades específicas de los adultos. Note usted que regresamos de esta etapa de adulto de tercera edad final a todos los adultos, empezando por los adultos jóvenes, los adultos de la media vida y los adultos mayores. Es decir, ya estamos hablando de nuevamente de las etapas y empezamos a hablar de las primeras dos etapas, los adultos jóvenes y los adultos de la media vida. Esto abarca más o menos de los 25 hasta los 65 años. Es un periodo largo, grande, y ellos tienen necesidad de autorrealización. Es decir, durante todo este tiempo tenemos estos adultos con una necesidad muy grande de realizarse.
Por eso somos seres creativos. Aquí tengo que decir que está abarcando parte de lo que es la pastoral en generacional, está hablando de las necesidades que tienen los seres humanos. Los seres humanos somos el homo faber, el hombre que construye, tiene necesidad de saber que hace cosas creativas, es decir, tenemos la necesidad de la creatividad y tenemos por otro lado la necesidad de la seguridad, seguidos por la seguridad y de la valoración. Aquí hay una parte importante que tiene que ver con algo que es el género. El género es algo que no está marcando nuestras actitudes como seres humanos, es decir, el género está en esta parte del ser humano voy a poner el ejemplo aquí en mi rostro, vamos a decir, el género aquí estaría, aquí va mi género, aquí es igual mi género, el hombre y la mujer, solamente en la parte de rosa que se ve, ¿no? Aquí va mi género y de aquí para abajo mi género cambia por mis características de que tengo bigote y que tengo barba, para explicarlo con sencillez. Entonces, las características psicológicas del género no nos hace que seamos más o menos, simplemente tenemos diferentes necesidades. Las necesidades del hombre es, fíjense bien interesante, las necesidades, y lo voy a palomear aquí para ver que si se los digo, es significado. El hombre necesita significado. ¿Qué es el significado? Bueno, saber que valgo, ¿verdad? Saber que valgo. Es lo que dice aquí, seguidos de seguridad y valoración. Valoración o significado. Es decir, el hombre necesita sentirse que lo que hace tiene algún valor, mientras que la mujer no necesariamente es solamente que necesitamos eso, pero es predominante. La mujer necesita lo que tiene abajo, en primer lugar ahí nuestro renglón, que se llama seguridad. Entonces, en base a esta relación humana, es que nosotros a veces perdemos el significado de nuestro rol familiar, pensando que, pues, si yo solamente necesito valoración, si yo solamente necesito significado, entonces con que yo le dé significado a mi esposa, con que le diga haces muy bien las cosas, haces muy bien la comida, con eso es suficiente, pero no. ¿Qué dice aquí que necesita? Seguridad. Necesita seguridad, necesita sentirse segura. Dios nos permitió, nuestra hija mayor nos invitó a un paseo esta semana, lo que fue esta semana, y una parejita que estaba ahí de viejitos, perdón, de 63 y 62 años, se metió al mar. Y yo tomé a mi esposa porque se sentía nerviosa, la tomé del brazo, ya dije quién era, no les iba a decir. Bueno, la tomé de los dos brazos y yo le sentí que hubo un reencuentro entre nosotros dos porque sentí que ella estaba sintiendo seguridad, simplemente con ese acto. Porque le dije, mira, está pasando esto, estamos a este momento del mar, yo estoy cuidando esto, aquello. Bueno, estábamos a 2 metros de la orilla, no se espanten que estábamos arriesgando la vida. Entonces, todo esto, mis estimados, nos habla de lo que necesitamos los hombres o las mujeres, por así decirlo, y esto es importante. Ahora, ¿alguien se da cuenta de esto? Voy a dejar aquí un poquito para dialogar con ustedes. ¿Alguien ha percibido esta diferencia entre la seguridad y el significado entre los hombres y las mujeres? Cuéntenme. ¿Alguien lo ha? Bienvenido, Pastor Abel, me da gusto verlo. Adelante, Pastor Abel, qué bueno que Buenas noches. Buenas noches, hermanos, a todos. Discúlpeme, no podía entrar hasta que me ayudaran ustedes con una nueva liga, pero ya estoy aquí. Bueno, escuchando lo que usted comenta, me parece que esta parte del género
lo han querido como que tipificar, o sea, como que le han querido dar un sentido diferente, ¿no? Pero en realidad el género, o sea, yo, sin ser un erudito en esto, pero yo digo, género solamente se conoce dos, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? La masculinidad y la feminidad, ¿no? Y obviamente cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, pues tienen diferentes necesidades, tienen diferentes funciones y también tienen diferentes responsabilidades, ¿no? O sea, y no es que una mujer tenga más responsabilidad o menos responsabilidad, o que un hombre diga, es que yo tengo más responsabilidad porque tengo que trabajar y tengo que acercar pues el dinero para poder continuar nuestro diario, ¿no? O sea, realmente no, o sea, cada uno de nosotros tiene una función. O sea, mi función como hombre, pues es obviamente trabajar, acercar lo que se necesita en casa. La mujer pues tiene otra responsabilidad y otra función, ¿verdad? Que es estar en casa, administrando. Hoy en día, pues ya los matrimonios más jóvenes, ambos trabajan, pero no por ello las responsabilidades cambian, ¿no? Porque las responsabilidades dentro del hogar están bien, deben de estar bien definidas, ¿no? Las funciones que yo tengo como hombre, las funciones que mi esposa tiene como mujer, las responsabilidades que yo tengo como hombre, las responsabilidades que ella tiene como mujer, ¿no? Y creo que nosotros como hombres, o sea, tenemos, yo hasta diría una doble responsabilidad, porque pues tenemos que cuidarlas, ¿no? Tenemos que cuidarlas. Usted ponía ese ejemplo, ¿no? De que estaba a la orilla del mar y ya de repente se sintió, a lo mejor desprotegida, ¿no? Entonces, creo que nosotros debemos de entender eso como varones. Y yo recuerdo que en una ocasión venía yo del trabajo con mi esposa, venía yo manejando y yo le pregunté, o le digo, quiero que seas bien honesta conmigo, ¿no? Porque pues aquí el matrimonio siempre se trata de honestidad. O sea, si te sientes, cuando estás conmigo, te sientes protegida por mí, o sea, sientes seguridad conmigo, o sea, quiero que seas bien honesta, ¿no? Sí te doy esa seguridad que tú necesitas, si te sientes protegida cuando yo camino contigo, cuando yo te acompaño. Y me dijo, le digo, pero quiero toda la honestidad. Y ella me dijo, sí, pero hay cosas que tú tienes que cambiar. Entonces, creo que eso es bien bonito, ¿no? O sea, la honestidad ante todo, ¿no? Sí, sí, tú me cuidas, tú me proteges, tú me provees, pero hay cosas que todavía tú tienes que cambiar, eres despreocupado en casa, no te gusta participar, por ejemplo, en poner un clavo o cortar una madera. Entonces, pues uno tiene que estar perceptivo ante esas situaciones para ir mejorándolas, ¿no? Porque creo que lleva uno un avance. Ya cuando le dice la esposa a uno que sí se sienten seguras con uno, que sí se sienten protegidas, pues ya, yo ya vi un gran avance, ¿no? Pero hay que cambiar muchas cosas dentro de nuestro matrimonio, porque debemos de llegar a esa parte donde ellas se sientan completamente a gusto, ¿verdad? Con lo que uno hace. Y fíjese, resumiendo todo esto, ni siquiera hemos hablado de sexualidad, ¿no? O sea, es la parte del cuidado, de la atención, de la seguridad, del amor, de la comprensión, ¿verdad? Lo demás, yo diría que es un complemento a todo ese círculo o a todo ese torbellino que tenemos dentro de un matrimonio, ¿no? Pero sí, primeramente, pues es sentirnos seguros, ¿no? Que nuestra esposa se sienta segura con nosotros y que nosotros nos sentimos seguros con nuestra esposa, ¿no? Que sepamos que hay alguien que está físicamente, pues que está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Esa es mi aportación, profesor. Muchas gracias, muy valiosa. Adelante, Pastor Moy. Bendiciones a todos, Dios les bendiga. Sí, yo comparto esto, lo que está diciendo el pasabelito, nada más que si hay algunas clasificaciones de seguridad. La que nosotros trabajamos se llama seguridad emocional, donde la persona se siente emocionalmente segura con nuestra relación, con nuestras actitudes, con que los amamos, con que las queremos. Pero hay más seguridades. El pasabelito mencionaba una
en lo sexual, hay otra que es en lo social, otra en lo material. Hay diferentes situaciones en las cuales a veces hay que darle seguridad. La que yo estoy mencionando ahorita es la emocional, cuando las personas realmente se sienten seguras en cuestión de amado, respetado, donde hay fidelidad, donde hay comprensión. En esa área es donde cuando la gente ya tiene una incertidumbre, pues todo lo demás viene abajo. A partir de esa situación de que nos sentimos realmente amados y bendecidos por nuestro matrimonio, que no tenemos hoy lo llamamos tóxico, ¿no? O tóxica, pero en realidad la Biblia lo habla y lo dice que son celos contenciosos y amargos en esas situaciones, perturbaciones que hay en los matrimonios. Entonces, sí es una seguridad muy importante que debemos de ocasionar en la otra persona y a través de esta seguridad traemos bendición a la casa. Cuando no tenemos esta seguridad, dice la Biblia que hay toda clase de males y perturbaciones y entonces nosotros mismos dejamos que dar lugar al diablo que se siente en nuestro matrimonio, en nuestra relación y hacemos que hay divisiones y hay incertidumbres realmente. Entonces, sí hay varios pilares ahí en cuestión de seguridad. Entre ellos, pues nosotros manejamos el emocional. Ese es algo que a nosotros se nos hace principal. El otro es ante la sociedad, el otro es material, el otro es sexual también. Todos son importantes. Todos son muy, muy importantes en la seguridad emocional, pero en nuestro caso nos hemos enfocado un poco más a lo emocional. Gracias, pastor. Gracias a los dos pastores por sus intervenciones tan atinadas. No sé si el pastor Abel dejó la mano levantada o quiere volver a Sí, participar. no, sí me da oportunidad. Creo que el pastor Moy tiene razón, ¿no? Y creo que una de las seguridades principales para que se den todas las demás deben de ser primero las emocionales. O sea, si no hay una seguridad emocional, entonces no va a haber una seguridad de protección, no va a haber una seguridad en la parte sexual, o sea, porque sí, efectivamente, o sea, primero es la emocional, o sea, para que un ser humano se desarrolle bien, primero debe de estar emocionalmente bien, porque si no está emocionalmente bien, entonces no va a funcionar nada, ¿no? O sea, va a estar más ocupado en tratar de solucionar ese problema emocional que trae que estar ocupado en dar seguridad dentro del hogar, ¿no? Dentro de la familia. O sea, sí, yo creo y estoy de acuerdo con el pastor Moy que la primera seguridad que debe de tener un ser humano, pues es esa seguridad emocional, ¿no? Gracias, gracias, pastores. Voy a hacer una precisión de lo que yo dije. Lo que ustedes dijeron está muy bien. Lo que yo dije y luego voy a hacer un comentario de lo que yo pienso. La precisión es la siguiente. Es cuando hablo de género, muchas veces se malentiende que estoy apoyando una postura moderna de, de ver a la mujer y al hombre en un sentido distinto al que la Biblia dice. No, no estoy apoyando eso. Como pastores y como maestros de la Biblia tenemos que acoplarnos a las circunstancias de los tiempos para dialogar con las personas que piensan de esta manera. Para esto tenemos que hacer una distinción. Cuando digo una distinción no quiere decir que creemos como ellos, sino que tenemos que entender que cuando hablamos de género, estamos hablando que ellos están hablando de equidad de género. En cierta manera, bíblicamente se puede decir que sí hay una manejo de Dios hacia las personas con una equidad de género. Es decir, Dios no trata al hombre con una discriminación o a la mujer con una discriminación, sino a los dos los trata con lo que se llama equidad de género, hablando de la modernidad que se nos está hablando. Con lo que la Biblia no está pensando adecuadamente, que se diga adecuadamente, es cuando la persona está hablando de igualdad de género. Cuando se habla de igualdad de género, no es que los hombres o las mujeres seamos iguales en todos los sentidos, porque llega a ser tan extremo que dice, bueno, entonces puede ser hombre, puede ser mujer, ya no importa. Es decir, además no está hablando de lo emocional como lo estamos hablando aquí,
de los valores y de la seguridad. Es decir, simplemente dice, no, pues ni siquiera Dios nos hizo. Nosotros somos seres que salimos ahí de la explosión de una olla de presión, ¿verdad? En la estufa de un inventor, y ahora nosotros pues somos seres humanos y tenemos igualdad. De eso no está hablando la Biblia, no está hablando de desigualdad. La Biblia apoya en cierto sentido la equidad. Hasta aquí mi punto de comentario, afinar el comentario cuando yo hablo de género. No estoy hablando de igualdad en ese sentido que está hablando el mundo. Estoy hablando de género en el sentido de equidad, y en esa equidad tenemos como las dos partes apropiadas de la equidad, que sería: tú necesitas valor, yo te doy valor; yo necesito seguridad, yo te doy seguridad. Esa parte. Ahora, un comentario de las emociones. Y esto ya es un comentario mío, aparte de lo que dijeron, que estuvo muy bien dicho, algo desde la pastoral que tenemos que tener cuidado. Si bien es cierto, yo pondría atinadamente, como los dos pastores dijeron, las emociones como parte fundamental del desarrollo. En las diferentes etapas de la madurez van teniendo roles de importancia diferentes. Para una pareja de adultos jóvenes, la cereza del pastel es lo más importante y se empieza por ahí a comer el pastel. Para nosotros los viejitos, el sexo ya es la cereza del pastel. Es algo que es el extra de toda una vida, de todo un desarrollo, de todo un conocimiento, de todo un disfrute, ¿verdad? Es más espiritual, más profunda, más íntima en el sentido de compenetración el uno con el otro, pero ya no tiene que ver con una situación hormonal. Nótese aquí la palabra hormonal, es decir, ya las hormonas no están presentes, entonces ya no es una situación hormonal en la presencia de un adulto. Bueno, vamos, estoy hasta la etapa donde yo estoy, no sé qué va a pasar cuando pase dentro de 2 años a la siguiente etapa. Hasta donde yo estoy, la cereza del pastel es solamente esto. Por eso, atinadamente, el pastor Abel mencionaba, y no hemos hablado de sexo aquí, es decir, lo emocional es tan suficiente en la satisfacción personal, que es lo que necesitamos. Es decir, el ser humano está creado y hecho para ser un ser integral y ser un ser cabal en todos los sentidos, sin importar la circunstancia que tiene. Por eso Pablo, hablando de sexualidad y de relaciones sexuales, dice expresamente: el que sea capaz de esto, pues adelante, ¿verdad? Es decir, de no tener una pareja. Está hablando de una pareja de hombre y mujer, naturalmente. No estoy hablando, porque también el término pareja se ha manoseado ya mucho. Bien, hasta aquí regresamos a nuestro manual. Siguiente viñeta. Hoy tenemos un poquito más de amplitud, ya la siguiente clase es cortita y terminamos con algo que yo he estado preparando, pero es importante en la pastoral entender esto, hermanos. No puedo tratar igual a una pareja adulto joven, a una pareja de media vida, a una pareja de la tercera edad en el sentido emocional, ¿verdad? Tengo que tratarla diferente. Tiene la necesidad de apoyarse en 2 áreas. La área de pareja-familia, ¿verdad? Es decir, una pareja desde la pastoral siempre vamos a hacer nuestro trabajo sobre la pareja y la familia. Y esto es muy importante, porque si nosotros tenemos una pareja adulta joven, ¿verdad? Y yo soy un viejito ya de 63 años, y digo, ya el sexo no es tan importante, no hay que atender esa parte, eso con lo emocional, eso es suficiente. Estoy descuidando una parte de la pareja que en ese momento es vital, ¿sí? Es una parte vital. La pareja y la familia, ¿verdad? Es decir, la pareja y la pareja familia, por eso está una diagonal ahí, es una parte importante. La siguiente parte es la parte laboral, y en el sistema sociocultural económico donde vivimos actualmente, lo laboral es parte de la familia. Mis hijas se prepararon para trabajar, nuestras hijas se prepararon para trabajar, las mujeres se preparan para trabajar, ¿verdad? Es más, aunque vivamos en una sociedad
voy a usar la palabra que usan los malvados feministas, pero patriarcal, machista, porque es una realidad lo que nos están diciendo. Las mujeres trabajan en el hogar, o sea, las preparamos para trabajar, no les podemos, esa parte laboral no se la podemos quitar, trabajan de sol a sol y de luna a luna, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en esas partes, en esta parte de los adultos jóvenes y los adultos de media vida. Muy importante no desatender. Tienes trabajo, si una pareja no tiene trabajo, si una pareja tiene problemas familiares, si tiene problemas de pareja, tenemos que estar ahí para atenderlos. Tiene la necesidad de responder a cambios y adaptarse a nuevas condiciones. Esta parte, la tercera viñeta, es algo importante. Los seres humanos somos seres de transiciones, es decir, la naturaleza nos ha hecho, Dios nos ha hecho que la naturaleza en nosotros sea de esa manera. Y nuestra naturaleza en nosotros, corrijo la forma en que lo estaba diciendo, nuestra naturaleza en nosotros son unos seres de transición, ¿verdad? Somos seres transitorios que transitamos de una etapa a otra, ¿verdad? Y esta transición se da, bueno, lo vemos en la Biblia con la transición que hacen los judíos a los 12 años, ¿verdad? Con entrar a la etapa madura. Nosotros tenemos nuestras propias culturas tienen maneras de transicionar con los famosos 15 años que alguna vez discutimos aquí, ¿no? En clases si celebrábamos o no celebrábamos 15 años, pues recuerdo muy bien y cómo lo celebramos. Y también tenemos etapas de transición tan importantes como es los matrimonios, la llegada de los hijos, el crecimiento a otras etapas de la vida diferentes de nuestros propios hijos, el momento culminante de lo que se llama el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Que nosotros recién estamos experimentando como pareja, que es una etapa, no es un miedo que tenemos que tener, es una etapa, así cuando nos casamos y pasamos a una etapa de la vida, así de sencillo y de simple es la vida, ¿no? Entonces debemos estar atentos a las etapas de la vida en nuestra pastoral, es decir, en qué etapa de la vida está. Obviamente, uno, cuando ya se ha pasado la vida dando consejería, tiempo después empieza a entender, mira, son diferentes los años en estas personas que en estas personas. Reaccionan diferente a las situaciones de la vida. Y esto nos da un crecimiento en nuestra pastoral. El conocer las etapas desde siempre de las personas nos da un crecimiento en nuestra pastoral. La siguiente necesidad de trabajar por los cambios de personalidad de las etapas. Esto es importante. Hay una personalidad nuestra muy personal, una característica muy característica de cada uno de nosotros, pero estas características se van acentuando, disminuyendo conforme vamos pasando. Un ejemplo concreto, yo lo voy a tomar de las palabras del pastor Abel. El pastor Abel nos mencionaba, de repente le dice a la esposa, ¿verdad? Como nos estaba narrando esta parte, ¿te sientes segura conmigo? Sí, pero tienes cosas que cambiar. Hay algo interesante en la etapa de la media vida final, que es la etapa que estoy viviendo, que es después de los 60 años. En esta etapa de la media vida final, más o menos yo soy de la media vida final anticipado, empieza una etapa de despojo, uno deja las cosas, empieza, mira que tengo hijita, llévatelo, yo ya casi ni lo ocupo, ¿verdad? Yo dice, pero si es un iPhone 25, ¿cómo se lo regala el abuelo a una de las nietas? Está en la etapa de despojo. Mira, hermano, fíjate que yo ya leí, mira cómo tengo este libro que ya he leído 40 veces, ya todo deshojado y todo, le puse diurex, pero mira, tú estás trabajando en educación cristiana, llévatelo. Y luego ahí lo anda buscando el maestro Nahum para una clase y ya no se acuerda quién se lo dio. Entonces, estamos en la época de despojarnos de nosotros mismos y de que queremos entrar en etapas de cambio. Tenemos necesidad de etapas de cambio. Por eso
Vemos ahí, voy a ampliar la imagen, voy a anclar la imagen. No sé si alguien me iba a comentar algo, si no, siempre se me va aquí. Como estoy ahora cieguito y en la... Aquí estoy. Y voy a ir a la planta, ahí estoy. Así, ahí estoy. Vean ustedes, en las necesidades específicas. Ahí tenemos una foto, ¿verdad? En esta foto vemos ahí a estas personas que están aprendiendo jardinería ya, ¿no? Entonces aprendemos cosas que no habíamos aprendido antes, que no hacemos y decimos, ah, mira, me dijo que aprendiera a cortar una madera, pues voy a aprender a cortar una madera. Voy a aprender a cocinar, yo estoy aprendiendo a cocinar, estoy sembrando maíz, estoy sembrando plantitas, es decir, cosas que ahora podemos hacer porque tenemos el tiempo, la paciencia, la vida nos corre en ese sentido, ¿verdad? No tenemos ya que pagar la colegiatura, ya no tenemos que pagar las mensualidades de tantas cosas, ahora tenemos simplemente que vivir la vida con esplendor. Ujú. Los adultos mayores, bueno, voy antes, me salté uno. Eh, las etapas, estaba hablando, ¿verdad? Necesidad del rol de la sexualidad debido a su situación de deseo de afectividad, de Chaparrita, motivación. ¿todo Esto bien? es importantísimo aquí, ¿no? Muchachos. Es Ujú. importantísimo aquí hacer este énfasis. La sexualidad va en relación directa de esta necesidad o en esto, perdón, corrijo, en la situación de deseo de afectividad y de motivación. Es decir, en esa etapa debe revisarse muy bien cuáles son las necesidades. La necesidad sexual básica primordial se llama procreación, pero nuestra sociedad moderna la está cambiando, ¿no? Entonces hay una necesidad diferente y entonces ahí tenemos que tener muchos cuidados. Voy a decir algo en voz baja, muy baja, para que no lo escuchen los demás, pero es importante. Cuando estamos en consejería y alguien nos pregunta, pastor, maestro, ¿esto que me pide mi esposo que haga está bien? La respuesta debe ser simple y sencillamente que te sientas a gusto con eso y no te ofenda. Y no pidas nada que ofenda a otra persona. Si te ofende, si te hace sentir mal, es como los niñitos. Yo tengo chiquitas aquí, son preadolescentes, y siempre les digo, ni abuelo, ni papá, ni mamá te puede tocar de manera que tú te sientas incómoda. Cuando alguien, maestro de educación física, te incomoda, nosotros sabemos esto como adultos, sabemos que hasta las miradas a veces son incómodas, ¿verdad? Nos ven demasiado, que me está viendo, ¿verdad? Pues, me parezco, quién soy, ¿verdad? Los machos mexicanos somos muy así, pero este sentido de pareja tiene que ser el deseo por afectividad, es decir, siento un afecto y la motivación debe ser la motivación correcta. Las búsquedas que son búsquedas insanas son insanas desde el principio. Uh-huh. Yo a veces a una pareja le tuve que decir, bueno, mira, si tu esposo o tu esposa te dice, quiero ver esto, aquello, simplemente pon un filtro para, para niños y vean todo lo que les permita ver. Bueno, era un consejo, no los he usado, lo puse aquí por mis nietas, pero parece que ahora está peor el asunto porque estas caricaturas nuevas de Disney están tremendas, ¿verdad? Pero bueno, eso es punto y aparte. Las cosas que ven nuestros nietos y nuestros hijos, ¿no? Ay, me perdí, hermanos. Aconséjenme o guíenme. Mi computadora brincó como lo hace a veces. Estaba en la página. eh, ya voy aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy?
Los adultos mayores tienen la necesidad de amor, seguridad, valoración, cuidado físico. Y estamos hablando de las personas que aconsejamos, y veo una mano levantada, voy para allá, aconsejamos, estos consejos no son para nosotros, no le estoy dando consejos a ustedes. Estoy diciendo cuando ejercemos la pastoral debemos tener estos cuidados. Adelante, Pastor Moy. Bendiciones. Fíjese, pase en cuestión de esta situación, pues, de lo sexual, de lo que está marcando, mucha gente es muy diferente en cuestiones de sus situaciones, de gustos, de a lo mejor de los apetitos sexuales. Y dice la Biblia ahí en Corintios 5, dice, uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento, para ocuparnos cegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ciertamente hace rato estaba mencionando usted de las personas que tienen este don de poderse mantener sin tener relaciones, pero cuando uno ya tiene un matrimonio, pues eso quiere decir que no tenemos ese don, que nos casamos y nos casamos para recrearnos con la mujer de nuestra juventud, que a veces entre matrimonios cambia a veces nuestra perspectiva, el hombre o la mujer cambia en estas situaciones, pero dice la Biblia que no se deben de negar ninguno al otro para que Satanás no gane ventaja, porque la mayoría de las perversiones vienen a través de la sexualidad. En el momento en que se despierta el apetito sexual, empieza uno a crecer, y si uno no tiene una buena educación, se empieza a distorsionar y se empiezan a hacer pues muchas situaciones ajenas a esta situación. Pero la Biblia dice que pues debes estar con tu pareja y que no te debes de negar, y al contrario, debes de continuar, dice la escritura en esta, volved a juntarnos en uno, para que no os tentéis Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿no? Entonces, sí voy de acuerdo a lo que usted está diciendo, porque la seguridad emocional es lo principal, decía el hermano Abelito, viéndola desde ese punto de vista, que es uno de los primeros principios para que lo sexual funcione, para que lo material funcione, pero sin negarse uno al otro. Bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, Pastor Moy, muy interesante. Sí, claro, estamos ahí con ese subrayado que nos hace el Pastor Moy, muy importante. Sobre todo consideremos a nuestras parejas, nada de... Por eso lo he dicho muchas veces, consejería y en broma y en muchas maneras, amor de lejos, felices los cuatro, ¿no? Y no es porque esté promoviendo la bigamia o el adulterio, ¿no? Sino porque es un peligro. En ese sentido tenemos que subrayar que estamos generando un peligro, y ahí lo está diciendo primero en los Corintios, el pasaje que está leyendo Pablo, de Pablo, el Pastor Moy, que es un pasaje tremendo, porque dice Pablo, es que encontré con ustedes una perversión que no había encontrado, y entre los gentiles se nombra. Estamos en la iglesia, está hablando a gente de la iglesia, ¿no? Y aquí hago el énfasis de encontrar una perversión, porque la primera perversión que menciona la Biblia es en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando dice Satanás, le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, y da su primera perversión. Perversión quiere decir una versión diferente a la versión original. Ese sería el sentido gramatical de la palabra perversión. Entonces, cuando nosotros estamos buscando algo que es diferente a lo que tiene un sentido original, una manera de hacerse las cosas en manera natural, entonces estamos buscando una perversión, una versión distinta. Y no solamente hay perversiones sexuales, que hay muchísimas, y hay todo un manual de psicología que se tratan exactamente así. O sea, no son simplemente problemas o preferencias, como dicen ahora, ¿no? Preferencias sexuales. Es psicológicamente, desde el punto de vista del pensamiento, del estudio del pensamiento, es una versión diferente que se da por una situación que traes en tu corazón. Ellos dicen, la etiología del problema está en tu vida, en las cosas que has pasado, y por eso tienes esta preferencia. Bueno, nosotros sabemos que el pecado sale del corazón, ¿no? Entonces, ahí está
perversión. Dejando este tema ya afinado ahí y la definición de la palabra perversión, entonces si entramos ya, seguimos con la... Me está brincando mi renglón, pero creo que íbamos ahí, si no... dejen ver. Ya me perdí totalmente. Ahora sí, bueno, creo que nos faltan. Ah, sí, voy aquí. Tiene la necesidad de amor, seguridad, valoración, cuidado físico. La jubilación que muchas veces va acompañada de depresión o cierre en sí mismos. Es decir, la jubilación es una parte que tenemos que atender desde la parte oral. Aspectos cambiantes para los adultos en cuanto a la situación social. Esto es, vamos a revisarlo así, pero denle una leída aquí a través de sus feligreses o sus miembros de la iglesia para que vean cómo sí podemos identificar. Sería un ejercicio importante. Las exigencias o problemas del diario vivir. Esto genera crisis emocionales que pueden ser momentáneas o de larga duración. Es decir, una persona que tiene problemas va a tener problemas. Una persona que está haciendo un hoyo va a seguir haciendo un hoyo. Ya sea económico, ya sea emocional. Aquí hay 3 factores. No me veo mis dedos, pero espero que se vean en pantalla. Estoy con la pantalla casi cubierta con la región de la clase, pero hay 3 factores. Es el emocional, ¿verdad? El factor de emociones que a veces nos perturban, el factor económico, ¿verdad? Que a veces nos es tremendo, pero también tenemos el problema de las adicciones. Y estas adicciones pueden ser desde el tipo de sustancias hasta el tipo de emociones que necesitamos. Yo necesito sentir emoción de hacer algo malo, ¿verdad? Va desde el juego, ¿verdad? De azar, que se dice que es la emoción de perder. Esa emoción de perder nos da el juego de azar. Vuelve a ser un problema entre las personas. Y la misma emoción o la perversión de la adicción, tanto a sustancias, tanto a emociones físicas como el perder, los juegos de azar, tanto también las emociones como son las emociones de sentir algo que no debemos sentir, y voy a aclarar que es sentir algo que no debemos sentir. Se llama pornografía y es algo que viene a llenar nuestra necesidad de excitación artificialmente. Y esto, si en los adolescentes causa un problema, si en los adultos causa un problema, si en los viejitos causa un problema, y el problema es que nos aleja de una realidad, ¿no? De una realidad que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, esto causa problemas que tenemos que arreglar desde la pastoral cuando las personas están en esta situación, porque es una adicción. Miren, hermano, gracias a Dios, creo que los que estamos aquí, pocos hemos sabido lo que es una adicción. Lo vemos de lejos, no alcanzamos a entender lo que es una adicción. Una adicción es algo tan difícil de salir como no tienen ni idea, porque ya significa una necesidad física, ¿verdad? Y esto es, yo platicaba con un pariente cercano mío, sobrino, y le dice a mi hermana, le dice, pues para mí mi adicción, que es marihuana, es como tu adicción por el café. Le decía, no, discúlpame, no es una adicción, ¿no? Por una sencilla razón, que no está causando algo que se llama neurotransmisores que me están diciendo, sin él no puedes vivir. Me causa una necesidad física, pero no un problema psicológico. Yo, gracias a Dios, estoy dejando el café. Voy bien con dejar el café. Ahora ya nomás me tomo 3 tazas al día. Bueno, así vamos. Sigamos adelante. Esta era una pequeña broma para que despertaran. Y vamos al siguiente lista larga que estaba ahí. Dice eventos socioculturales o factores sociales. Es decir, nuestros adultos mayores están expuestos a la cultura y a los factores sociales. Es que me decían unos compañeros a mí, es que te mereces, ya trabajamos toda la semana, te mereces ir en ese tiempo estaban de moda los table dance,
te mereces, ya te lo has ganado, no es cuestión de merecimiento. Y si uno se deja envolver por eso, bueno, ahí tenemos que a nuestros hermanos de la iglesia no tienen problemas. ¿Qué aspectos cambiantes también tenemos? La cultura del trabajo contemporáneos es generadora de estrés físico y mental, ¿verdad? No leo toda la lista, pero yo fui víctima del trabajocolismo, ¿verdad? Y ser adictos al trabajo es un problema tremendo, hermanos, es un problema tremendo. He contado, ¿qué horas son? 10. Bueno, tal vez no lleguemos a la lista y sigamos allá platicándolo. Me llevo el dibujito para ponérselos ahí de la letra D y el término, pero miren, uno de los aspectos de mi testimonio como trabajólico fue un día que llegué y en la almohada de mi cama había un papelito. Aquí tenía un papelito, pero ya no lo tengo, se lo llevaron mis nietos. En el escritorio tenía un papelito doblado, una carta con la letra de segundo año de primaria, y esa la tomé y decía: papá, hace una semana y media que no te veo. Hoy traté de quedarme despierta para verte, pero no lo logré. Por eso te dejo esta carta. Espero verte pronto. Bah. Yo trabajaba en negocio propio. Yo tenía mi propio horario, pero era un trabajólico, porque trabajaba desde que salía el sol hasta que se metía y un poquito más, de lunes a lunes, porque siempre había trabajo. O sea, ese era mi pretexto. Siempre hay trabajo, hay cosas que hacer. Tengo que pagarle a los empleados, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagarle a mis proveedores. Entonces siempre había la necesidad de trabajar. ¿Qué pasó un día? Mi hija me dio una lección con una cartita que dejó sobre el... Había perdido una semana y media del crecimiento de mi niña por unos pesos, devaluados pesos en ese tiempo. Estábamos en una crisis dura. Estoy hablando de la devaluación del 79. No me tocó en el 80. Trata de sostener un negocio por más de 3 años contra viento y marea. En fin, eso es mi testimonio, hermanos. Los hermanos de nuestra iglesia están viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas. Tenemos que entender qué está pasando en ellos. Necesidad de tomar decisiones, la necesidad de tomar decisiones y fatigas, decisiones, fatigas, dice aquí, no lo había leído así, etcétera, no sé, realmente me sacó del lugar no me había enfocado así esto, tomar decisiones, tal vez había evitado en la lectura de voz baja o de fatigas, no sé por qué apareció ahí, tal vez sea un paraguayanismo que no entendemos, adaptación al mundo de las tecnologías, eso está al 100 ahorita con nuestros jovencitos, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a la tecnología, adaptación a nuestros conceptos aprendidos y el famoso reaprendizaje, ¿no? Tenemos que encontrar nuevos caminos. Aquí les doy siempre este ejemplo que a mí me gusta mucho y lo repito y lo repito y a lo mejor aquí ponemos rayita, nos falta mucho, hermanos, yo pensé que me había ido de tiempo. Este ejemplo maravilloso de que si vives en una montaña, aquí en el Cerro Viejo, lo tengo aquí enfrente, el otro lado está el lado de Chapala y yo vivo allá en la punta del cerro y bajo todos los días y hago un camino, le estoy hablando de tiempos reales, porque hay senderismo ahí, hago un camino de 4 horas para bajar al lugar donde está la leña y volver a subir, todos los días es mi trabajo, subir para tener en la noche la leña, comer, alimentarme allí en la cabaña que tengo en la punta del Cerro Pelón. Y en ese momento alguien me dice, fíjate que acabamos de descubrir un camino que haces media hora. No, tengo 40 años bajando por el mismo camino, ya conozco el camino, ¿cómo voy a hacer otro camino? Entonces, reaprendizaje es saber que puede haber caminos alternativos en la vida. Podemos hablar de cosas alternativas. Ahora mismo
Vean ustedes, nosotros estamos reaprendiendo a dar clases a distancia, estamos reaprendiendo que yo soy un monitor, ustedes son los que están aprendiendo de sus propios aprendizajes. Este manual está hecho para esto, para que ustedes vayan reafirmando sus conocimientos. No les estoy dando nuevos conocimientos, sino sus conocimientos están siendo reaprendidos a través de lo que conocen. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los reaprendizajes, necesidad de tomar decisiones, ya lo vimos. Ya vamos hasta los reaprendizajes. Lucha por los valores morales, familiares, espirituales. Estamos en una lucha constante, miren, esto es terrible, ¿no? Los valores en esta posmodernidad que vivimos, donde todo se le diluye, ¿qué importa si eres hombre, si eres mujer, si eres árbol, si eres familia, de qué tipo de familia? La espiritualidad, que es algo en la posmodernidad, me admira mucho que dicen las personas de esta manera. Pues mira, hermano, yo después de pandemia me encontré un canal donde es una iglesia donde pues, los diezmos los manda uno cuando puede. Es más, ya me dicen que no hay diezmos y eso es muy bueno, que uno da ofrendas de corazón, me dicen versículos bíblicos. Estoy hablando de algo real. Y además le dicen que uno no tiene que conectarse todos los días, o sea, con que conecte, vaya de vez en cuando los domingos y un sermón y le llene el corazón, ya con eso carga uno pila, así dicen, de esa manera. Imagínense todas las herejías en esa sola conversación, desde mi punto de vista, naturalmente, y ya con eso uno vive la vida espiritual. Eso no es espiritualidad. Discúlpame, pero la espiritualidad se da en la intimidad, con mi santidad y en la demostración de mi vida cristiana con el otro y la otra cristiana que convive. Esa es la espiritualidad verdadera. Entonces, aquí entra parte a acomodación a sistemas permisivos que degeneran la personalidad o estilo de vida de las personas, matrimonios o familias. La permisividad, ¿no? Pastor, ¿será tan malo que yo haga esto, que yo vea este programa, que yo vea tal cosa? ¿Será tan malo que yo vaya? Oiga, pastor, ¿qué tan malo será que haga esto? Es cada vez más común que me digan, ¿qué tan malo será? Yo les digo, para mí, discúlpame, pero yo estoy hecho a la vieja guardia. Para mí, el Espíritu Santo en nuestro corazón nos redarguye y no tenemos que saber lo que es bueno o malo por lo que los más nos digan. Yo sé, el Espíritu Santo me dice, esto es bueno, esto es malo. No hay cristianos, perdón por la frase tan fuerte que voy a usar, pero no hay cristianos idiotas en el sentido de retrasados mentales. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Qué tan perverso será? No, dice que el pecado toma ocasión de lo que nosotros ya estábamos maquinando aquí en nuestra cabecita. Eso no aparece. Usted piensa que los pecados aparecen ahí. Ay, iba, hermano, no lo va a creer. Iba y entré a la tienda y un jarrito de tamarindo en mi mano y con la sed que está haciendo acá, pues cuando vi me lo estaba no, eso ya te lo estuviste imaginando. Y te imaginas es como ya traías el dinero en la bolsa para comprarlo y eso en todos los sentidos. Es decir, y estamos en una situación de permisidad donde cada vez nos permitimos mayores, eh, mayores pecados. Esa es la palabra, permitimos mayores pecados, ¿no? Y bueno, es tan terrible. Esto voy a hablar algo que a lo mejor no debería hablar. Lo hablo en lo personal y ni siquiera de mi denominación. Lo hablo muy en lo personal. Algo extraordinario, por ejemplo, cuando se vino el problema de las Torres Gemelas y había un problema después del 2002, me parece que fue, hubo una crisis inflacionaria en Estados Unidos muy fuerte y había un problema inflacionario muy fuerte a nivel mundial y la economía mundial estaba temblando. En ese momento, en los únicos países que estaban eh, a flote eran los países árabes. Y la razón económica, desde la economía, era una sencilla razón. La razón de esto es que ellos no prestan a rédito, porque su ley de su religión se lo prohíbe. No sé si a la cristiana lo prohíba, dejo ahí abierto, ¿verdad? Pero esta era la razón. Entonces, a mí cuando alguien me dice, hermano, pues yo pienso que está bien que
Mira, hermano, yo no sé, yo no presto el dinero a réditos, yo no presto dinero, no lo presto a réditos, y el poquito que tengo, cuando tengo oportunidad de dar a alguien, lo doy. Cuando no, no, no lo doy, ¿verdad? Y lo doy porque Dios me hace sentir que debo darlo y ofrecerlo a alguien, ¿no? Normalmente, ustedes saben que ahora recién acabo de hacer una campaña por un hermano que estaba en una situación difícil. Agradezco mucho que sí hubo respuesta de algunos, y era bien importante lo que le dije al hermano. Hermano, yo no junto dinero para ningún hermano. Yo lo voy a hacer única vez en mi vida como una ofrenda mínima, porque lo que vamos a dar es mínimo, por una sola razón: que sepas que estamos apoyándote, y en base a un versículo bíblico que se cuenta en Tito, que dice, Pablo le dice a Tito, a los hermanos, pues foméntales su fe en dar, y eso lo debemos hacer en la iglesia. Por cierto, es el versículo que utilizan algunas iglesias modernas para decir que ahí no dice Dios, pero bueno, cosa aparte. ¿Dónde me quedé, hermanos? Ya se me perdieron, se me durmieron. Levanten la mano quien se durmió, por favor. Ahí ponga su dedito arriba quien se acaba de dormir, y díganme, por favor, dónde voy. Las luchas familiar espiritual. Am, Acomodación, me gusta esa forma de declinar el verbo acomodar, acomodación a sistemas permisivos. Ya lo leí, ¿verdad? Muchos pertenecen a una generación desconectada que no manejan los estilos de vida de la posmodernidad. Aquí tenemos la palabra posmodernidad, que espero el próximo eh, viernes hablar en persona un poquito de lo que es la posmodernidad, que es esta etapa y por qué surge la posmodernidad, en qué momento surge la posmodernidad. ¿Me acuerdan, por favor? Me preguntan, hermano, ¿nos iba a hablar de la posmodernidad? Ahí nos vamos a quedar. Y poco dedicación y entrega en general a una vida de intimidad con Dios por los apuros de otras prioridades. Les comparto un sistema. No estoy en mi computadora, pero en mi computadora tengo una agenda, y en esa agenda tengo dos días a la semana, que es el martes y el jueves, una media hora donde Dios me habla a través de su palabra. Y leo extensamente, sin detenerme, también la palabra de Dios, aparte de mis ejercicios de lectura que tengo, aparte de mis devocionales. Ahora tengo agendado con Dios escucharle. Y bueno, escuchar a Dios, hermanos. Ahí no hago apuntes, ahí no hago clases, ahí no preparo predicaciones, ahí no preparo clases. En ese momento simplemente tengo una agenda donde Dios me va a hablar. Tengo muchos momentos en donde le hablo: cuando tomo mis alimentos, cuando me levanto, cuando tengo mi tiempo de oración, le hablo constantemente, pero también a veces tengo necesidad de agendar que Dios me escuche. Digo que escuche yo a Dios, perdón, que escuche yo a Dios, y escucharles a través de su palabra. También hay momentos de silencio para escuchar a Dios. También hay la voz de Dios en nuestros corazones, también estoy consciente de eso, pero a través de su palabra es algo, hermanos, esta parte es interesante. Yo les he aconsejado segundo a los Corintios, porque es algo que tiene que ver mucho con la pastoral. Los que me han seguido se dan cuenta, y he recibido comentarios de algunos de los que están en este ejercicio. Son más de 30 personas a las cuales he invitado, y muchos de esos comentarios: yo estaba en esta situación y Dios me habló a través de esto. Son testimonios bellos de cómo Dios nos habla. En este sentido tenemos que dedicarnos más al Señor, y ponemos rayita exactamente aquí en esta parte donde hablamos y hablaremos la próxima vez, y el final, que es la última unidad, que es cortitita: crisis de la etapa y desafíos pastorales. Aquí vamos a entrar a una serie de desafíos pastorales que tienen que ver mucho con esta palabrita que está en la parte de arriba, que es precisamente la época que nos tocó vivir a partir del nuevo milenio, del nuevo siglo, que se llama la posmodernidad.
Entonces estamos en esta etapa, ya estamos viendo cambios, no es algo que inventó alguien, ni alguien que dijo ahí, ahora estamos en la posmodernidad, hay todos que hablar de la posmodernidad. Es un análisis de las circunstancias de vida, el pensamiento, cómo va cambiando, y lo vemos en muchas actitudes de nuestro alrededor, la posmodernidad. Y en esta crisis vamos a ver algunos errores que cometemos como iglesia. Algunos errores que cometemos como iglesia. El enfoque de la iglesia como comunidad terapéutica. Hay varios enfoques de la iglesia. Voy a mencionar algunos aquí para terminar y aquí nos vamos a quedar. Y fíjense bien, la iglesia es una comunidad, y ahí está con mayúsculas, una comunidad terapéutica. ¿Ok? Es una comunidad de... Voy a poner mayúsculas para escribir como se debe. Perdón, ¿verdad? Es una comunidad de perdón. Es una iglesia curadora, es una iglesia que perdona, ¿verdad? Estas son las partes importantes, o una de las partes importantes de la iglesia como comunidad terapéutica, la iglesia como comunidad de perdón, o restauradora, diríamos en otras palabras, la iglesia que sana y la iglesia que restaura, ¿verdad? Y es una comunidad de quinonía. Usamos la palabra griega, quinonía. Quinonía. ¿Ok? Entonces, esta iglesia quinónica, quiere decir que se aglutina y crece como cuerpo, es esta iglesia que tiene estas funciones y desde ahí se debe dar la pastoral. Y esta iglesia hace esta pastoral en base a elementos de mandatos divinos. El mandato divino principal es discipulado. Que es un mandato es decir, es un mandato ir y hacer discípulos, ¿verdad? Y esto, como alguna vez muy atinadamente en la clase que estaba viendo de eclesiología, yo recuerdo que fue Pastor Moy, decía, el mandato del discipulado tiene que ver, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿no? Es decir, con poder, con ese poder de Hechos capítulo 2, ese es el discipulado, ¿verdad? Que debemos tener, es decir, esa iglesia tiene ese base y ese discipulado es importante que sea me equivoqué acá, se me fue voy de nuevo. Ahora sí. Ese discipulado debe ser cristocéntrico. ¿Qué hablamos entonces? Como nuestro trabajo pastoral que vamos a ver en este punto D, que vamos a ver cuáles son algunos de nuestros errores, tienen que ver con esta parte. Y con esta imagen que tenemos aquí, donde podemos ver que ese atardecer en la vida de las personas es un momento que llega y que estamos tratando con gentes adultas y que tenemos que llevarles a este momento de vida para que, como decía el manual, lleguen a sentirse que hicieron algo en la vida, que son seres que están en la trascendencia. Terminaba la clase pasada con esta frase que quise repetir ahora. Aquí tengo la tercera palomita de lo que les iba a decir. Escuché alguna vez decir a una persona, viví toda una eternidad pasada sin saber de mi existencia. Puedo vivir toda una eternidad sabiendo que ahora trasciendo en Dios.
estoy en Dios. Así que, hermanos, hasta aquí nuestra clase. No sé dónde apagar mi grabación, pero acá está. Está muy chiquito mi pantalla.